Hola, hijo. Cuando me hablaste por teléfono te escuché un poco preocupado. ¿Qué está sucediendo? No estoy preocupado. O bueno, quizás sí. Solo tengo curiosidad porque no sé qué hacer. ¿Curiosidad? Está bien. Entonces dime, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, tengo un amigo. Bueno, ya no sé si es mi amigo. Esa es la cosa. Cuando rompí con mi novia el año pasado, no me importó mucho, pero luego descubrí algo. Mi mejor amigo y mi ex novia estaban saliendo y él no me dijo nada. Ese es el problema. Nos peleamos y dejamos de hablarnos durante mucho tiempo. Hasta esta semana. Vino a mi casa y me pidió que la perdonara. Y no sé qué hacer, abuelo. Quiero decir, no creo que lo odio, pero todavía le tengo resentimiento. Me pregunto, ¿debería perdonarlo? Mi padre dice que no porque no era un buen amigo, pero mi madre dice que debería hacerlo. Y no sé qué hacer. ¿Debería perdonarlo? Luego leí algo en un libro, que debemos perdonar a los demás por nuestro propio bien, pero no entendí muy bien esa idea. Por eso vine aquí. Sé que tienes mucha experiencia en situaciones de la vida como esta. Entiendo. Te ayudaré. Porque deberías perdonar a los demás por tu propio bien. El perdón significa cosas diferentes para diferentes personas, pero una cosa que escuchamos a menudo es que perdonar a los demás es importante para el proceso de curación. ¿Pero por qué? Vamos a sumergirnos. El perdón es un gesto activo de liberación de la ira, la culpa y el resentimiento, todo lo cual tiene un enorme impacto negativo en quienes albergan esos sentimientos. El perdón está relacionado con una mejor salud mental al reducir el estrés y la ansiedad, y también disminuir dolencias físicas. Ya lo han demostrado los expertos. Sé que no es fácil. Es un proceso difícil que requiere nuestra presencia. Entonces, si me preguntas si deberías perdonar a tu amigo o no, te lo diría. Sí, hazlo. Pero es importante decirles siempre que estamos realmente molestos. Tienen que saberlo. Y no es necesario que vuelvan a ser amigos si no se sienten cómodos con eso. Créeme. Pero si su amistad es importante para ti, entonces deberías intentar reconciliarte. Sí, supongo que tienes razón. Creo que tendré que pensar en ello. No estoy seguro. Y otra pregunta, abuelo. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La madre de mi amiga está enferma y es una muy buena persona. ¿Por qué sucede eso? Oh, eso es un poco difícil de explicar. Mucha gente te dirá que es parte de algún plan divino. La verdad es que el dolor no siempre es un castigo y la tragedia no siempre es parte de algún plan maestro. A veces suceden cosas malas y nadie podría haber hecho nada al respecto.
Se nos da libre albedrío y tomamos decisiones diarias que afectan nuestro futuro y nuestra experiencia en la vida. Cuando te sucede algo, puede ser tentador pensar que es Dios castigándote por algo, pero ese no siempre es el caso. Si quieres encontrar la felicidad en la vida, no permitas que el dolor o el sufrimiento definan quién eres y tu vida. Algunas cosas suceden en este mundo que no tienen explicación, y ninguna cantidad de oraciones las cambiaría. Lo que quiero decir es que no hay respuestas fáciles o por qué le suceden cosas malas a la gente buena. Pero hay algunas preguntas que pueden ayudarle a procesar sus emociones cuando ocurre una tragedia. Eso tiene sentido. ¿Y el propósito de la vida está predeterminado desde el nacimiento? Quiero decir, desde el momento en que nací, ¿ha quedado establecido mi destino? Siempre pienso en ello. La vida es un viaje y las preguntas más importantes de nuestra vida son aquellas con las que nos encontramos mientras viajamos. El éxito significa lo mismo para todos. ¿Cómo encontramos nuestro propósito en la vida? ¿Están nuestros talentos predeterminados al nacer o pueden cultivarse, practicarse, desarrollarse y ampliarse? ¿Es posible perseguir un sueño que no encaja en las normas predeterminadas de la sociedad? ¿O será imposible lograr el éxito si no estamos dispuestos a comprometernos nuestros valores? Al final no hay respuestas correctas o incorrectas, y lo único que importa es aquello que nos hace sentir realizados. El grado en que disfrutamos cada día está determinado por la felicidad que obtenemos de las cosas que hacemos. Si quieres encontrar tu vocación, debes ser capaz de distinguir entre lo que te trae alegría y lo que no. Lo que quiero decir es que la vida es corta y lo más importante es disfrutar todos los momentos que tenemos. Por ejemplo, si eres bueno jugando al fútbol, pero eso no te hace sentir feliz, no es necesario que le dediques toda tu vida. Deberías hacer cosas que realmente ames. Porque si realmente te encanta hacerlo, mejorarás en ello. Eso es seguro. Necesitaba escuchar eso, porque soy muy bueno tocando el piano, pero no me gusta mucho. Mi papá dice que ese es mi propósito de vida, pero yo no creo que lo sea. Me gusta cocinar. No soy bueno cocinando, pero disfruto haciéndolo. Quiero estudiar gastronomía. Eso es fantástico. Apoyo tu decisión. Estoy seguro de que serás un excelente chef. ¿Y está bien si comparo mi vida con la de otra persona? Mi padre siempre me lo dice. Deberías ser como tu primo. Él trabaja en una empresa muy importante y tiene mucho dinero. El viaje de cada uno es diferente. No debemos intentar copiar el camino de la vida de otra persona. Por supuesto, eso no significa que no podamos inspirarnos, pero recuerda que todos somos diferentes. Sí, tienes razón. Las personas poseen alma y, de ser así, ¿en qué parte del cuerpo se encuentran? Esa también es una pregunta difícil. Puedo responderte, pero tendrá que ser en un próximo video. Si desean saber más sobre las preguntas de la vida, háganoslo saber en los comentarios.
Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.